De tempranas horas hemos estado viendo por televisión cómo se prepara el paro de 48 horas decretado por la oposición en Venezuela contra la creación de una Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio. Mi nieto me preguntó en el día de hoy, me dijo: Tito, esa gente encapuchada que están lanzando rocas y piedras a estos señores del ejército en Venezuela, ¿son los buenos o los malos? Me dejó muy pensativo. Resulta que anteriormente, en los años 50, cuando la televisión era blanco y negro, comienzos del 60, los buenos eran los blancos y los malos eran los negros. Hoy en día, para los que vamos a cine o vemos películas, los malos son los mulatos con cicatrices y los buenos casi siempre siguen siendo los blancos. Cuando se ve a alguien con su cara cubierta o con una capucha, generalmente pensamos que esa gente representan los malos. Y es ahí donde viene la relatividad de acuerdo a las situaciones concretas en que se ven estas imágenes. La oposición en Venezuela, que quiere crear un gobierno en paralelo, no un gobierno elegido por elección popular, sino en paralelo, porque Maduro fue elegido en el 2013 hasta el 2019 por voto popular. Acuérdense que le ganó a Capriles. Y a pesar de que el pasado 16 de julio hubo elecciones no avaladas por la Comisión Nacional Electoral, en la que la oposición, por más de 7 millones, decidió estar en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a elegir este próximo 30 de julio, y cuyas elecciones se desarrollaron en paz a nivel nacional e internacional, ahora la oposición, dirigida por la Mesa de Unidad Democrática, ha decretado paro de 48 horas. Este no es cualquier paro decretado de 48 horas. Este paro implica obviamente actos de violencia, cerraduras de carreteras, de autopistas, actos en los cuales se obliga a la población a no salir de sus casas, a sentir miedo por lo que va a ocurrir el próximo 30 de julio. En este día de hoy, a los que vamos a ver encapuchados son a miembros de la oposición al gobierno de Maduro, porque la oposición está en contra de este marco cívico-militar de la milicia, del ejército, que apoya a Maduro. Esta concepción militar que existe en Venezuela no es nada parecido, por ejemplo, con los ejércitos de las demás naciones latinoamericanas, como la colombiana, por ejemplo. El marco cívico-militar, hay personas civiles que hacen parte de las fuerzas militares de Venezuela, y no es el mismo manejo ni los mismos sueldos que reciben los militares en Venezuela que lo que reciben los militares en Colombia, por ejemplo. En el día de hoy y mañana, todos estos actos vandálicos y, entre comillas, actos terroristas están siendo
promovidos no por el gobierno de Maduro, sino por la oposición. Y es algo que debe quedar muy claro. Todo ese derramamiento de sangre que se va a ver en estos días, hoy, mañana, el viernes que se ha decretado que se ha convocado que todos vayan a Caracas en masa, y obviamente lo que se vaya a decidir este viernes sobre lo que va a ocurrir el sábado y finalmente el domingo cuando ocurran estas elecciones. En el caso concreto de lo que está pasando o va a pasar hoy y mañana, todo este derramamiento de sangre que quizás obviamente esperamos no ocurra, son actos promovidos por la oposición, por la Mesa de Unidad Democrática. Porque para las elecciones del pasado 16, Maduro no convocó paros, ni convocó acciones en masa contra la oposición que fue a votar libremente. Más de 7 millones de votos, lo vimos por televisión. Si no hubiese sido así, si no hubiesen habido estas condiciones pacíficas para la realización de este evento, todos nos hubiéramos dado cuenta. Ojo vivo, lo que va a ocurrir hoy, mañana, viernes, sábado y domingo, va a quedar en la historia como un acto, como una gran presión, como un acto de violencia, un acto de gran presión para que todos aquellos que están a favor de Maduro, que en las elecciones del 2013 fueron 7.500.000, no vayan a votar el próximo 30 de julio. Aquí en la ciudad de Medellín, estampo camisetas para negocios, campañas publicitarias, gorras, mugs, overoles, camisetas ahora para Feria de Flores, celular WhatsApp 314-625-9904, correo electrónico santiago.gutierrezbpequeña@hotmail.com. Mañana con otra historia.